Hoy nos corresponde ver síndrome anémico. Esta clase de síndrome anémico yo asumo que ya lo revisaron cuando vieron semiología. Lo que vamos a hacer es nada más aclarar algunos detalles de algunos conceptos básicos para poder entender bien cómo hacer el abordaje de las anemias. Entonces, lo primero es lo primero, hay que definir qué es anemia. Entonces, perdón, la anemia se define como un nivel de hemoglobina por debajo del límite considerado normal. Esto depende mucho de la población en la que estamos estudiando, del sexo que tiene el paciente, no es igual en hombres y mujeres, y obviamente de la edad, tampoco es igual en adultos y niños, ya habíamos dicho esto, recuerden. Entonces hay múltiples valores normales y de referencia que podemos ocupar para saber cuándo está la hemoglobina por debajo del límite normal. Sin embargo, recomendado es utilizar los valores de la OMS. ¿Qué dice la OMS? Se dice que es anemia cuando encontramos menos de 12 de hemoglobina en la mujer y menos de 13 de hemoglobina en el varón. Es decir, anemia, repito otra vez, menos de 12 en la mujer y menos de 13 en el varón, según la OMS. Ahora, en nuestro medio, en nuestro país, anteriormente, todavía en pocos lugares, todavía no se dispone de medios de laboratorio, no es tan simple hacer un examen de laboratorio, y a veces lo más sencillo es hacer un hematócrito. Por eso el dibujo que están viendo ustedes aquí. El hematócrito se puede hacer a través de tubos de Winthrop, como están viendo estos de aquí, o a través de tubos de microhematócrito, que es lo más frecuente en nuestro medio. Especialmente en niños se trabaja mucho con esto, ¿no? Se hacen micros hematócritos y lo que les van a reportar a ustedes es el valor del hematócrito. Recuerden, por favor, que el hematócrito es 3 veces el valor de la hemoglobina. Por ejemplo, aquí yo vengo este tubo de Winthrop que tiene más o menos un hematócrito que está alrededor de 45%, que es lo considerado normal, ¿no? Hematócrito. Si el hematócrito es del 45%, ¿cuánto es la hemoglobina? ¿Qué me dicen ustedes? De 15. ¿Perdón? 15. 15. 15, correcto. Dividido para 3, 45 dividido para 3 es 15, ¿no es cierto? Entonces es muy simple, digo, a veces en el medio rural pasa eso, no es común actualmente ya hay laboratorios en muchos lugares, pero a veces todavía nos reportan solo el hematócrito y es importante que ustedes sepan identificarlo, ¿sí? Según el hematócrito. Nos dividimos para 3 y ya tenemos el cálculo de la hemoglobina y sabemos si tiene o no anemia el paciente. Ahora, la anemia se la puede clasificar en 3 grupos. Anemia leve, cuando el paciente tiene una hemoglobina que está entre 10 y el valor considerado normal, que sería 2 en la mujer, que sería 3 en el varón. Eso sería anemia leve. Anemia moderada, cuando la hemoglobina está en 7 hasta menos de 10. Y anemia severa, cuando la hemoglobina está por debajo de 7. Entonces, así vamos a clasificar a la anemia según el rango de la hemoglobina, según el nivel de hemoglobina. Sigamos. Ahora, el síndrome anémico se compone, como hablamos de síndrome, de signos y síntomas que van a estar asociados con la anemia. Entre los síntomas más comunes o más importantes es uno, la astenia o fatiga fácil. No es muy frecuente que el paciente se queje de mucho cansancio, de mucho malestar en los pacientes. Además de disnea de esfuerzo, es decir, cuando ellos hacen algún tipo de actividad, sienten la falta de aire y es lo que generalmente se asocia a la anemia. En cuanto a los síntomas, lo más frecuente es que el paciente tenga taquicardia, en algunos casos, digo, perdón, no lo más frecuente, sino en algunos casos puede haber taquicardia. No es lo más común, sobre todo en anemias crónicas, los signos y síntomas son muy leves, a veces ni siquiera hacen taquicardia, están tan acostumbrados a tener anemia que no hacen taquicardia. Pero definitivamente lo que sí marca mucho al síndrome anémico es la palidez. Como pueden ver en esta gráfica, en este dibujo, se puede ver fácilmente cómo la mano del examinador es completamente diferente con la del paciente. Se nota la palidez que tiene la paciente. Entonces, a través de esta técnica, nosotros podemos determinar la palidez que tiene el paciente. Y esto sí es muy específico de anemia. Entonces, el síndrome anémico se compone de estos signos y síntomas, pero también podemos encontrar otros signos y síntomas asociados a la anemia. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, la pica. ¿Sí? ¿Qué es la pica? El deseo de ingerir tierra. Ahora, esto no es un signo de todas las anemias.
sino se ve muy frecuente en los pacientes con deficiencia de hierro. La anemia con deficiencia de hierro es que nos da esto de deseo de ingerir tierra o deseo de ingerir hielo también, que es igual, se llama pica, ¿no? Deseo de ingerir hielo es frecuente también. Ahora, hay algunas condiciones, o más bien dicho, enfermedades o padecimientos, o que, digamos, estados incluso fisiológicos que pueden o no asociarse a un tipo de anemia. Por ejemplo, la deficiencia de hierro se asocia mucho con el embarazo. ¿Sí? Yo sé que esto no es enfermedad, pero es una condición que hace que la mujer esté más predispuesta a tener deficiencia de hierro. Las pérdidas crónicas de sangre, a ver, ejemplo de pérdida crónica de sangre, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál será un ejemplo de pérdida crónica de sangre? Una Hemorragia hemorragia por interna. traumatismos. No tanto los traumatismos, porque Hemorragia digestiva puede ser. ya, verán, todas esas hemorragias, sí, hemorragia digestiva, sobre todo hemorragia oculta o hemorragia que no es importante, ¿no? Yo siempre he dicho, un paciente cuando va al baño y ve sangre, cuando se levanta, ese paciente corre al médico, no se queda mirando cómo le está saliendo la sangre, ¿no? Pero un paciente que tiene una pérdida que no es, que no se ve, que no es evidente, ese sí es el que va a ver, que es el que desarrolla anemia. Jocelyn Brito, dígame, ¿cuál es su Doc, pregunta? por ejemplo, en el caso de mi mami, Ya, que toma anticoagulantes, a ella le dio anemia por deficiencia de hierro y era porque ella, justamente por los anticoagulantes, ella menstruaba todo el mes. correcto. Entonces ella no se asustaba porque decía que tal vez era por los anticoagulantes, pero igual le daba anemia. Así es, y es correcto lo que estaba esperando esa respuesta, ¿no? Rommel, dígame. Al igual que mi compañera, no sé, en el caso de mi mamá, ella sufrió de que su endometrio se hizo muy grueso, por lo tanto menstruaba grandes cantidades. Llegó una Correcto. anemia de 10. Sí, es correcto lo que ustedes me están manifestando. Los pacientes que tienen, las mujeres, más bien dicho, con menstruaciones abundantes son las que hacen anemia. Y ellas no acuden al médico de primero porque dicen, ah, bueno, es la menstruación, como viene cada mes, y bueno, a mí me toca un poquito más intenso, pero al final terminan haciendo deficiencia de hierro. Pérdidas crónicas de sangre tienen que ver con esto. Ahora, si yo me levanto, voy al baño, orino y orino sangre, yo no me quedo esperando la segunda vez, me voy al médico en ese momento, entonces no se convierten en pérdidas crónicas. Lo que se convierte en pérdidas crónicas o es un sangrado no evidente, como el caso de sangrado, sangre oculta en las heces, por ejemplo, o las menstruaciones. Es muy común eso de las menstruaciones. Ahora, fíjense, el alcoholismo se asocia con deficiencia de vitamina B12, ¿no? El hecho de el alcoholismo primero que evita la absorción de la B12 y luego el hígado no puede procesarla, entonces se da este problema. Medicamentos como cloranfenicol, que gracias a Dios ya no está en nuestro mercado, sino supongo que ya lo usaron contra el COVID. El cloranfenicol es un medicamento que salió del mercado porque produce aplasia de médula, o sea, puede generar pancitopenia, no solo anemia, ¿no? Ya no se utiliza, es un antibiótico que se utilizaba antiguamente. Medicamento que sí tenemos en nuestro mercado es el metotrexate. ¿Qué es el metotrexate? Es un medicamento que se utiliza para la artritis reumatoidea y también lo utilizan como quimioterapia del cáncer. Es un antifolato. Por tanto, ¿a qué anemia será secundaria lo que produce esto? ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de anemia producirá el metotrexate? Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, deficiencia de ácido fólico, obviamente. Y la aspirina, ustedes ya la conocen, es un AINE, ¿no? La aspirina es un medicamento que va a bloquear la ciclooxigenasa. Dígame, Jocelyn. Doc, entonces, por ejemplo, a una paciente que se le da metrotexate, ¿se le puede controlar la anemia únicamente adhiriéndole al tratamiento del metrotexate ácido fólico en cantidades? De hecho, así se hace. Por ejemplo, una paciente que toma artritis reumatoidea también toma ácido fólico. Toma los dos para evitar justamente que desarrolle anemia por el ácido fólico. Si hay todo eso, un cálculo, ¿no? ¿Cómo se le debe dar? Ya Ya. viene todo eso. Ok. Bueno, les decía, la aspirina. ¿Cómo la aspirina puede producir anemia? Es la pregunta. Precisamente por lo que dijo usted, que actúa por las, contra las prostaglandinas, es un precursor de gastritis y Correcto. pues ese a su vez puede, bueno, ya sería empeorar a úlceras digestivas y a su vez hemorragia digestiva. Correcto.
la aspirina bloquea la formación de prostaglandinas, que las prostaglandinas son necesarias para la barrera mucosa gástrica. Entonces, si yo tengo problemas en la barrera mucosa, voy a tener úlceras. Y estas úlceras producen pérdida crónica de sangre. Por tanto, la pérdida crónica de sangre por vía digestiva, que son, digamos, microsangrados, no lo nota el paciente, van a terminar produciendo deficiencia de hierro. ¿Ok? Ahora, el último punto que está abajo, cálculos biliares en jóvenes, dice ahí anemia hemolítica, que hace referencia. Cuando un glóbulo rojo se rompe, este glóbulo rojo libera la hemoglobina. Esta hemoglobina luego es, digamos, metabolizada por el macrófago y se convierte en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta tiene que llegar al hígado y el hígado tiene que procesarla en bilirrubina directa para que luego vaya a la bilis, ¿no? Ok. Imaginen que esto pasa, pero por mucho, o sea, no se rompe uno, sino se rompen 100 glóbulos rojos. Entonces va a recibir una carga de bilirrubina indirecta el hígado. Como recibe una carga de bilirrubina indirecta, pues manda muchísima bilirrubina conjugada a la vesícula biliar. Y la vesícula biliar llena o aumentada en su concentración de bilirrubina, lo que va a formar es cristales de bilirrubina. Y esos cristales de bilirrubina terminan formando cálculos. Entonces, esto ocurre en personas jóvenes usualmente, sí, menores de 30 años, que están asociados con un trastorno de hemólisis crónico, o sea, ya tienen hemólisis de larga data que termina produciendo estos cálculos. No sé si queda claro. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Doctor, ¿puede haber otro tipo de picas? O sea, yo lo digo por mí. O sea, en algún tiempo de mi vida, cuando estaba en el colegio, quise ser vegana y lo hice por 4 años, la verdad, me dio anemia. Ya. Pero a mí me daba ganas de comer detergente. Sí, eso es pica igual. No solo es tierra y hierro, y tierra perdón, y hielo. También he visto yo, por ejemplo, en la consulta, el típico olor de la tierra, así, les ansia, la gana de comer tierra, ganas de comer jabón. Sí, por ejemplo, ¿qué más he visto en la consulta? Que les da ganas de la zanahoria, de la cascarita, me acuerdo que me decía que tenían eso. También lo interpreté como pica en el contexto de una deficiencia de hierro. O sea, múltiples alteraciones que llevan a eso, ¿sí? Sí quedó claro. Comer papas crudas, me acuerdo, entre lo que he visto. Entonces eso es pica, ¿sí? Bueno, entonces, otro problema son enfermedades, ¿no? Enfermedades como enfermedad celíaca o el SPRUE. ¿Qué son estas enfermedades? Son enfermedades gastrointestinales que producen mala absorción. Cuando una persona tiene enfermedad celíaca, o sea, la enfermedad por gluten, lo que va a producir es mala absorción de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, todas esas son condiciones o enfermedades asociadas a la anemia. Entonces, todo esto tenemos que investigar cuando hacemos la historia clínica. No sé si hay preguntas. ¿No? Bueno, entonces, una vez identificado al paciente en el contexto de deficiencia de hierro, sí, Jocelyn. Doc, perdón que le moleste, es que esto de la anemia me llama bastante la atención porque mi Claro. mami tiene síndrome tifosfolipídico asociado a lupus y ella toma metotrexate. Ella Ya. toma 10 pastillas de metotrexate una vez a la semana para controlar, y aparte de eso toma el ácido fólico. Pero aún así, ella sigue con una anemia crónica. ¿Puede ser que necesite más ácido fólico del que está tomando o ya se deberían tomar otras medidas para eso? O sea, hay que vigilarla. Lo que hacemos nosotros con los pacientes lo vigilamos. Si es que el paciente ya presenta un trastorno de la deficiencia de folato, se le puede cambiar las conductas de dieta y se le puede agregar más medicamento. Lo que pasa es que la idea de darle metotrexate es bloquearle ¿cómo es? Darle el metotrexate es bloquear ¿cómo se llama? El folato, para evitar que haya inflamación, para evitar que haya, que los linfocitos produzcan marcadores inflamatorios. Entonces, o se cambia de medicamento, ¿sí? O se ajustan las dosis, dependiendo. Entonces, esto va de la mano con el reumatólogo, que usualmente es el que ve estos problemas. No sé si queda clara esa respuesta. Sí, doc, gracias. Ya. Pues les decía, el diagnóstico de laboratorio es importante
Y vamos a conocer cuáles son los elementos básicos para la anemia. Ojo, no estoy hablando de una anemia en especial, anemia en general, ¿sí? Entonces, el primer punto es los reticulocitos. A ver, ¿se acuerdan qué eran los reticulocitos? Los glóbulos rojos inmaduros. Correcto, glóbulos rojos inmaduros, es decir, glóbulos rojos que obviamente ya no tienen núcleo, pero tienen remanentes del núcleo ARN. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí yo tengo en esta toma algunos glóbulos rojos de un frotis, ¿sí? Donde se le puede ver que tienen restos nucleares, eso gracias al azul de metileno que se utiliza para esta tinción. Vemos glóbulos rojos normales, sin restos, sin nada, que son los normales, y los reticulocitos. Como bien dicen, son células inmaduras, pero estas células inmaduras me permiten a mí determinar la actividad de la médula ósea. Normalmente, cuando un paciente tiene anemia, ¿qué es lo que debe hacer la médula? Debe trabajar más para poder compensar la anemia. Es decir, si una persona tiene 10 de hemoglobina, entonces la médula ósea se pone a trabajar el doble para poder compensar esa hemoglobina y poder llevar al límite normal. Entonces, los reticulocitos obviamente van a incrementarse, vamos a tener más reticulocitos porque el trabajo de la médula está incrementado. Hablamos entonces de médula regenerativa o de anemia regenerativa cuando es más del 2% de reticulocitos. Fíjense el punto de corte, 2%. No estoy hablando de otro número, solo 2%. Pero una persona que tenga 10 de hemoglobina, y que la médula y que los reticulocitos estén por debajo del 2%, significa que es arregenerativa. ¿Qué significa? Que simplemente la médula no está trabajando el exceso que necesita para compensar. Ojo, no es porque la médula esté enferma. Puede ser, por ejemplo, si una persona tiene deficiencia de hierro, ¿podrá formar glóbulos rojos? No. No, entonces, simplemente la médula no produce porque le falta materia prima. Poniéndoles un ejemplo que les ponía a los compañeros de ustedes, digamos que ustedes están vendiendo hamburguesas en un puesto. Tienen la carne, tienen la lechuga, tienen los tomates, pero no tienen pan. ¿Podrán vender hamburguesas? No. No, es obvio, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si es que la médula ósea le falta algo, pues simplemente no regenera, entonces no puede compensar. Se llama arregenerativa cuando está por debajo del 2% y se llama regenerativa cuando está por arriba del 2%. Ok. Ahora, clasificación morfológica. Esto es interesante. Nosotros podemos clasificar a los glóbulos rojos de acuerdo a los índices corpusculares. Aquí hay varios índices que ya vimos en la clase anterior de la biometría hemática, pero en realidad el que me interesa uno es este, el más importante, el volumen corpuscular medio, de 80 a 100 femtolitros. Recuerden, ya vimos esto, ¿no es cierto? Por debajo de 80 microcíticos, 80 a 100 normocíticos y más de 100 macrocíticos, ¿no es cierto? Es la clasificación, la más importante. Claro, no es la única. Podemos usar la hemoglobina corpuscular media, que da de 27 a 32. Recuerden, menos de 27 es hipocrómica, 27 a 32 normocrómica y más de 32 hipercrómica. Ok, pero ya van a ver que la verdad es que no lo usamos todo el tiempo. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular que habíamos dicho que nos sirve cuando está incrementada por arriba de 36, y esto sobre todo en la esferocitosis y en la talasemia, que es muy importante. No es que no sirvan en todos, pero en realidad en la práctica es lo que menos ocupamos, a eso voy. Y finalmente el ancho de distribución eritrocitaria, que es la anisocitosis cuando es mayor al 14%, es decir, la diferencia en el tamaño de los glóbulos rojos. Esto incluye la clasificación morfológica. Ahora, como dije, el más importante es el volumen corpuscular medio. Gracias al volumen corpuscular medio, yo puedo clasificar a las anemias en estos tres grupos. Cuando está por arriba de 100, se llaman anemias macrocíticas. Y usualmente son todas estas enfermedades que causan anemias macrocíticas. Anemias microcíticas cuando está por debajo de 80, y son todas estas enfermedades, ¿sí?, que producen estas anemias microcíticas. Y anemias normocíticas que están entre 80 y 100, que son todas las enfermedades que están abajo en la tabla. Ahora, les propongo que nos aprendamos nada más una enfermedad por grupo, una. No necesitamos aprender más, una. Pero eso sí, teniendo en cuenta que hay más, ¿sí? Vamos a aprendernos unas, pero sabemos que hay más debajo, ¿no? Poco a poco ustedes mismos van a ir aprendiendo las demás,
conforme vayamos viendo las enfermedades, pero por ahora necesito que se aprendan una por grupo. Entonces vamos, anemias macrocíticas más de 100 femtolitros son generalmente secundarias a anemia megaloblástica, es decir, deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico o deficiencia combinada de ácido fólico y vitamina B12. Ok, entonces recuerden, anemias macrocíticas más de 100, anemia megaloblástica. Anemias microcíticas menos de 80, la causa más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Ojo, la más frecuente, no es igual. Anemia microcítica igual a deficiencia de hierro no es. Es la más frecuente. Existen otras causas, pero la más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Y finalmente anemias normocíticas. Hay muchas causas, pero nos vamos a aprender anemia de enfermedad crónica. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Muy Doctor, bien. las anemias de enfermedad crónica son secundarias a otra patología. Claro, secundarias a otras. Generalmente la anemia de enfermedad crónica también se llama anemia de inflamación. Anemia de enfermedad crónica o anemia de inflamación, que sería el sinónimo, ¿no? Es otra enfermedad, obviamente. Por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿sí? Que puede producir anemia también, pero por la artritis. Ya vamos a ver eso, obviamente, después, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican las anemias, ¿sí? Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver los diferentes grupos. Empezamos con el grupo, son 3 grupos de anemias. El primer grupo es anemia debida a una deficiente producción de glóbulos rojos. Ojo, deficiente producción de glóbulos rojos. Pregunta, ¿cómo estarán los reticulocitos en estas anemias? Está más o menos del 2%. Más. Va a estar menor. Más o menos. Menos. Deficiente producción, menos del 2%. Fíjense, ¿por qué deficiente producción? No necesariamente es porque la médula está enferma, sino, por ejemplo, deficiencia de nutrientes. Si no hay nutrientes, no hay hierro, no hay B12, no hay ácido fólico, pues simplemente no hay glóbulos rojos. No es porque está enferma la médula, sino porque le falta material. Ahora, anemia de enfermedad crónica también dice aquí, ¿sí? Menos del 2%, porque la inflamación bloquea la médula. Anemia sideroblástica, anemia plástica, ¿no es cierto? Que son trastornos de la médula ósea. Aquí sí la médula está realmente enferma y es el problema. Anemia de enfermedad renal, anemia de enfermedad hepática, anemia de trastornos endocrinos, anemia mieloptísica, en donde aquí la anemia es tomada por un cáncer o es tomada por una enfermedad, como por ejemplo tuberculosis o una micosis, por ejemplo, es anemia mieloptísica o anemia eritropoyética congénita, que es un trastorno de la médula como tal. Entonces, puede ser cualquiera de estos problemas que produzca deficiencia en la producción de glóbulos rojos. Recuerden, reticulocitos menos del 2%. Obviamente el grupo más importante va a ser el primero, ¿no? Anemias por deficiencia nutricionales. El siguiente grupo, anemia debido a un exceso de destrucción de glóbulos rojos. Ojo aquí, la médula está bien, sale el glóbulo rojo, pero el glóbulo rojo es destruido afuera de la médula. Entonces, ¿cómo están los reticulocitos aquí? Más o menos del 2%. Más. Exacto, más del 2%. Claramente la médula está funcionando y tratando de compensar. Entonces, esto puede ser porque el mismo glóbulo rojo está enfermo. Tiene alteraciones de la membrana, tiene alteraciones de la hemoglobina o tiene defectos enzimáticos, o sea, trastornos hereditarios generalmente que afectan la función del glóbulo rojo, anormalidades intrínsecas, como dice aquí. O puede ser que el glóbulo rojo esté completamente sano, pero existe alguna cosa fuera del glóbulo rojo, anormalidades extrínsecas que produzcan la destrucción, por ejemplo, anticuerpos. Un anticuerpo contra el glóbulo rojo que produzca su destrucción. De causa mecánica, ¿qué es esto de causa mecánica? Por ejemplo, una paciente con válvula cardíaca, una prótesis valvular. La sangre al pasar por la válvula hace que el glóbulo rojo se choca y se estrella contra la válvula y se rompe. Entonces se produce una anemia de causa mecánica. Microangiopatía. ¿Qué es esto de microangiopatía? Su nombre lo dice. Enfermedad de los pequeños vasos sanguíneos. Entonces, cuando el glóbulo rojo quiere pasar por los pequeños vasos sanguíneos, lo que va a pasar es que se rompe. Es causa mecánica, no es enfermedad del glóbulo rojo, pero produce hemólisis, ¿no? Y bueno, agentes físicos, químicos y agentes infecciosos. Aquí podemos nombrar al paludismo como uno de ellos, ¿no? El glóbulo rojo está sano,
pero es el plasmodium el que termina destruyendo el glóbulo rojo. Igual, o sea, pasa cuando el vaso está hiperfuncionante, ¿no? Entonces son anemias hemolíticas de causas externas o extrínsecas, como dice ahí. Y finalmente, el último grupo es anemia debido al exceso de pérdida sanguínea. Ok, pérdidas agudas. El ejemplo de esto es un accidente de tránsito donde el paciente perdió mucha sangre, llegó a la emergencia, le controlaron el sangrado y después de un tiempo viene a la consulta con anemia. Pero la anemia es por ese sangrado que tuvo. ¿Cómo estarán los reticulocitos? Más o menos del 2%. Más, correcto. La médula ósea está tratando de compensar la pérdida que tuvo el paciente, que pérdidas agudas, ¿no? Pérdidas agudas de sangre. No sé si tienen alguna pregunta de esta clasificación. ¿Sí quedó claro? Entonces, con esto vamos a ver un algoritmo, que es el algoritmo que también ustedes en pantalla, que nos sirve para hacer el abordaje de los pacientes con anemia. Entonces, este algoritmo lo hemos ido modificando con el pasar del tiempo, ¿sí? Entonces, con muchos compañeros de ustedes lo hemos visto de una forma, de otra, y finalmente de otra. Lo que están ustedes viendo es la última modificación, fue justo para empezar este ciclo. Digo, es interesante cómo se ha ido modificando en función de sus compañeros, ¿no? Es muy interesante cómo va. Fíjense, yo tengo aquí un paciente con una biometría con anemia, ¿no es cierto? Menos de 12 de hemoglobina en la mujer o menos de 3 en el varón. Ahora, si es que la anemia está asociada a alteraciones de los leucocitos o de las plaquetas, o sea, tenemos anemia con algo más, entonces lo que tenemos que hacer es un frotis de sangre periférica. ¿Qué significa esto? Tomar una muestra del paciente, hacer una laminita y poner al microscopio para examinar las células. Usualmente estos pacientes requieren hacer un estudio de la médula ósea. Estamos hablando ya de enfermedades de la médula ósea como tal, ¿sí? Que necesitan un abordaje un poco más complejo. Ahora, si es que el paciente tiene anemia como único hallazgo, o sea, no tiene nada más que solo anemia, vamos a ver que existen algunas excepciones conforme vayamos aprendiendo, ¿sí? Pero si tiene anemia como único hallazgo, lo primero que tengo que fijarme son los reticulocitos. Si los reticulocitos son mayores al 2%, hablamos de una anemia regenerativa. Y aquí solo me caben dos opciones. O el paciente perdió sangre, pérdida aguda de sangre, o el paciente tiene una anemia hemolítica. No hay más, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo yo diferenciar o qué puedo hacer para decirle al paciente, saber si es por pérdida aguda de sangre? ¿Qué puedo hacer? Tengo al paciente enfrente, encuentro anemia regenerativa, más del 2%. ¿Qué puedo hacer para saber si el paciente es por pérdida aguda de sangre? Con el antecedente de traumatismo. Correcto, el antecedente del sangrado. Digo, le pregunto, ¿tuvo un accidente, tuvo algún sangrado? Y si me dice que sí, pues ya por ahí anda el problema. Pero si el paciente me dice, no, no he tenido ningún problema de eso, ni sangrados, ni accidentes, ni nada, pues obviamente el paciente no va a tener esto, lo que va a tener es una anemia hemolítica. Ahora, si la anemia hemolítica es destrucción del glóbulo rojo, cuando se rompe el glóbulo rojo, ¿qué es lo que se me va a elevar en la sangre? La bilirrubina. La bilirrubina. Bilirrubina indirecta, ¿no? Un examen que voy a ver es posiblemente bilirrubina indirecta elevada o la ictericia también me va a orientar, ¿no es cierto? El paciente va a tener ictericia y va a ser por bilirrubina indirecta, usualmente elevada. Ahora fíjense, acá abajo tengo yo una enzima, se llama deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es una enzima que está en todas las células, no es exclusiva del glóbulo rojo. Entonces, cualquier enfermedad que produzca destrucción de los glóbulos rojos es la enfermedad que, cualquier enfermedad que produzca destrucción celular, muerte de las células, va a hacer que se incremente la deshidrogenasa láctica. No solamente los glóbulos rojos, sino todas. ¿Por qué menciono esto? Ya he visto más de una vez que hay una confusión ahí. Dicen deshidrogenasa láctica elevada igual a anemia hemolítica. No es igual. La deshidrogenasa láctica elevada se eleva cuando se muere cualquier célula. ¿Qué enfermedad que no sea, digamos, un paciente sin anemia, con bilirrubinas normales, que tenga deshidrogenasa láctica elevada, ¿en qué enfermedad se pensarían ustedes? Doc, no puede ser infarto agudo de miocardio.
Podría ser, de hecho el infarto se eleva la deshidrogenasa láctica, pero no en todos los pacientes. De hecho no es el mejor marcador para infarto agudo, pero sí algún tiempo se utilizó. Tal vez la cirrosis. No tanto. La cirrosis tal vez antes, en la etapa de hepatitis, sí produzca elevación de deshidrogenasa láctica, pero en la cirrosis no tanto. Puede ser en enfermedades autoinmunes. Podría ser, no siempre. ¿Qué más? Un cáncer, doctor, tal vez. ¿Perdón? Un trauma muscular. Podría ser por trauma, que sí, pues especialmente traumas que son generalizados, pues claro que sí, pero ¿qué otra enfermedad que pensarían de primera mano? Paciente con pérdida de peso, que ya tenga sus años y con deshidrogenasa láctica elevada, repito, sin anemia, con bilirrubinas normales, Cáncer, quizás. cáncer, correcto. Cuando yo veo un paciente con deshidrogenasa láctica elevada, digo, churos, muerte celular, cáncer, hay que buscar cáncer como posibilidad. Claro, hay que buscar las otras opciones que ustedes me dieron. Y obviamente, si tiene bilirrubinas indirectas elevadas, si tiene anemia, pues podría ser anemia hemolítica. Y vamos a hablar de las aptoglobinas en otra ocasión. Cuando yo tengo ya anemia hemolítica, lo que tengo que hacer es un test de Coombs. El test de Coombs es un examen que si resulta positivo, significa que hay anticuerpos, ¿sí?, en contra de los glóbulos rojos. Es decir, es una anemia hemolítica inmune. Ok. Entonces, el test de Coombs, ¿qué hace? Busca inmunoglobulinas contra los glóbulos rojos. ¿Sí? Test de Coombs. Y si es negativo, es no inmune. ¿Sí? Si es negativo, es no inmune, y esto vamos a ver en otra clase cuáles pueden ser las causas. ¿Alguna pregunta de esto de aquí? ¿Sí está claro? Ok. Ahora vamos, ¿qué pasa si los reticulocitos están por debajo de 2%? Acuérdense, solo anemia con reticulocitos por debajo del 2%. En este caso hablamos de anemia arregenerativa. Y aquí sí clasifico la anemia microcítica, normocítica y macrocítica. A ver, nos vamos a aprender una enfermedad por grupo. Anemia microcítica, ¿de qué hablamos? Deficiencia del hierro. Deficiencia de hierro. Anemia normocítica, ¿en qué enfermedad pensamos? Secundaria, enfermedades crónicas, como por ejemplo insuficiencia renal. Exacto, anemia de enfermedad crónica. Y anemia macrocítica, ¿en qué pensamos? En una Asociada a anemia deficiencia de megaloblástica. vitamina B12 y ácido fólico. Exacto, B12 y ácido fólico. Ahora, sí, está bien, nos aprendemos uno, solo tengan en cuenta que pueden ser más enfermedades, no una, sino pueden ser más. Por ejemplo, fíjense, en anemia microcítica, la última opción que dice aquí. ¿Qué dice ahí la última opción? Anemia de enfermedad crónica. Igual que las normocíticas, anemia de enfermedad crónica, que es la primera opción. Es decir, pueden haber otras enfermedades que también estén en ese grupo. Estamos aprendiendo la más frecuente, ¿sí? Solo estamos aprendiendo lo más frecuente. ¿Preguntas del algoritmo? ¿Está claro? Doc, quería preguntarle por qué un paciente que ha recibido una transfusión puede hacer una anemia. Que ha recibido transfusión. Bueno, por hemólisis primero, tendría que ser hemólisis, pero aquí hay algo muy importante que hay diferencias. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del paciente sufre un accidente de tránsito, sangró 2 litros y le transfundieron. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo normal? ¿Cuál es la vida media del glóbulo rojo? 120 días. Ya, ¿cuánto vive un glóbulo rojo transfundido? Ahí está la respuesta. ¿Saben? 40 días. 60 días. 10 días. 10 días. Entonces esa persona que perdió 2 litros, le transfundieron, claro que le transfundieron, pero ¿qué va a pasar a las 2 semanas? Va a tener quizás una elevación de bilirrubina porque la vida de... No tanto, más bien ¿qué va a tener? Anemia. ¿Sí? Va a tener anemia porque los glóbulos rojos transfundidos se van a empezar a morir y va a empezar a aparecer la anemia que tiene el paciente. Entonces, ¿qué va a hacer la médula ósea? Aumentar los reticulocitos. Aumenta los reticulocitos para compensar. Entonces, podemos encontrarle con una anemia parcialmente compensada o incluso compensada,
Sí, dependiendo de cómo esté el estado inicial del paciente, pero los glóbulos rojos no. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, ¿por qué después de una transfusión tiene anemia? Lo más probable es que la transfusión ya pasó y ya estamos viendo realmente el impacto del sangrado. En el caso del sangrado, desconozco la historia clínica de la pregunta que nos está haciendo la compañera. No sé si queda claro. Sí, doctor. Ya. Entonces, no hay dudas del algoritmo, está clarito, seguro. Vamos a ver unos ejemplos. Para poder entender mejor esta parte, vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Entonces, con estos casos. Tengo yo aquí una paciente de 35 años con antecedente de CA folicular de tiroides, tratada con tiroidectomía y con yodo radioactivo, ¿ok? Es gesta cero, sangrados menstruales abundantes por miomatosis uterina que ha recibido incluso transfusiones previas. Presenta síndrome anémico caracterizado por palidez de mucosas, atrofia de papilas linguales, uñas quebradizas, astenia y edinamia. Muy bien. De este extracto de la historia clínica, saquemos cuáles son los datos de síndrome anémico. ¿Cuáles son los datos del síndrome anémico que sabemos, que corresponden a síndrome anémico? La palidez, Ajá. esta vez es Sangrado menstrual. astenia. La astenia. Ok, eso corresponde a síndrome anémico, igual a la dinamia, ¿no? Que es lo mismo, astenia y dinamia. Entonces, la palidez y la astenia corresponden a síndrome anémico, pero hay otros datos que no corresponden, digamos, al síndrome anémico o que están asociados. Por ejemplo, ¿cuál? La atrofia de las papilas linguales. Si bien se presenta en anemia, pero usualmente depende qué tipo de anemia. ¿Qué más? Las uñas quebradizas. Las uñas quebradizas, ¿no es cierto? Algo más que nos dijo el compañero, un factor asociado. El sangrado menstrual abundante. Sangrado menstrual abundante por miomatosis, ¿no? Y tenemos otro factor que también puede intervenir en cierto modo en la anemia. ¿Cuál? Que es la El transfusión. antecedente de tiroidectomía. Tiroidectomía, ¿no es cierto? ¿Cómo estará en una tiroidectomía? ¿Cómo estarían los niveles de hormona? Disminuidos. Puede que tenga hipotiroidismo. Correcto, puede que tenga hipotiroidismo y justifique en cierta manera la presencia de anemia, ¿no? Ok. Pues miren, tenemos factores que son síndrome anémico en rojo, los factores que están, digamos, signos o síntomas que pueden estar asociados a la anemia, y también tenemos factores o condiciones asociadas a la anemia, que son diferentes. Aquí tenemos el sangrado y aquí la tiroidectomía. Ahora, ¿qué se les ocurre que sea la causa de la anemia en esta paciente? Los sangrados abundantes. Y entonces, ustedes dicen que la anemia puede ser por sangrado. ¿Qué opinan todos? ¿Qué dicen los demás? El antecedente también. ¿La Es tiroides? que, es claro, porque si hay una disfunción hormonal, o sea, todo se va a alterar. Y puede que el sangrado sea por eso, por la alteración hormonal, ¿no? Pero, bueno, aunque si es que le hicieron cirugía, yo supongo que está suplementada. O sea, le deben estar dando hormona, ¿no? Pero de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Si la anemia o es por sangrado o la anemia es por la tiroides. Vamos a revisar un ratito una biometría. ¿Esto de qué es una biometría? Esta biometría la resumo así para poder hacer rápidamente. Sí, fíjense, tengo aquí 6.300 leucocitos. Estos son glóbulos blancos, serie blanca, con neutrófilos de 55% y linfocitos de 42%. ¿Qué opinan de esta serie blanca? ¿Está normal o anormal? ¿Qué dicen? bueno, los leucocitos están dentro del rango. Ahora los neutrófilos y ¿cómo era? O sea, los linfocitos parece que, a ver, ¿cuánto es? 42. Están elevados los linfocitos. Ya, verán, fíjense por favor esto, es muy importante, son porcentajes, fracciones, ¿sí? No son cantidades, o sea, hay que sacar el número real. Yo solo les pongo esto, si son 6.300 del 100%, ¿cuál es la mitad? El 50%, ¿cuál es? ¿Cuál es la mitad de 6.300? Fácil. 3.150. Eso, yo iba a decir que tenían problemas de matemáticas, ya. 3.150. Ahora dice neutrófilo 55, es decir, tiene más de 3.150. O sea, ¿ok?
tiene un poquito más. Y neutrófilos y linfocitos, perdón, 42%, tiene poquito menos de 3.150. Repito, ¿está normal o anormal? ¿Qué opina? Yo digo que normal. ¿Qué dicen los demás? Está normal. Está normal, Normal. ¿cierto? Está normal. La serie blanca es normal, fíjense, fácil como eso, no solo vemos la mitad y ya sabemos que están normales, no tengo que hacer el cálculo exacto, ¿no? Para ver eso. Vamos a saltarnos acá, el 175 son plaquetas, 175.000 plaquetas, ¿qué están, normales o anormales? Normal. Normales, Normales. correcto. Serie Dentro blanca, del- digamos serie plaquetaria normal. Ahora, la serie roja es todo lo que está aquí, son varios números como ustedes pueden ver, entonces vamos con este. 8.4 es la hemoglobina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se llama eso? Está Anemia moderada. baja y eso lo se clasifica. Anemia moderada, correcto, Moderada. anemia moderada, ¿no es cierto? Está entre 7 y 10, anemia moderada. Ok, este es el hematocrito y nos vamos a ver, este es el volumen corpuscular medio, 59. ¿Qué opinan ustedes? Está un poco bajo. Abajo, ¿Y ¿Cómo se microcítica. llama eso? Microcítica. Anemia microcítica. Lo de acá arriba, el 1 que está acá arriba son los reticulocitos, 1%. ¿Cómo se llama? No. Regenerativa. A regenerativa. Entonces, la paciente tiene una anemia microcítica A regenerativa. Muy bien. ¿Cuál es el probable diagnóstico de esto? Según el algoritmo. Deficiencia de hierro o asociada a una enfermedad crónica, pero no tiene una enfermedad crónica. Bueno, deficiencia de hierro. Vamos a medir el perfil de hierro. Fíjense, hierro sérico, 15, que está por debajo de lo normal. Capacidad de fijación que está elevada. Bueno, esto cuando veamos metabolismo de hierro van a entender por qué se eleva usualmente en la deficiencia de hierro. Índice de saturación de 7, que está por debajo de lo normal. Y la ferritina, que es el más importante, que son las reservas de hierro, está en 11, por debajo de lo normal. O sea, tiene deficiencia de hierro. Mi pregunta es, ¿por qué tiene deficiencia de hierro? Puede asociarse con la mala alimentación. En esta paciente. ¿Por el sangrado menstrual abundante? Por el sangrado menstrual abundante, exacto, por el sangrado. Ojo, la deficiencia de hierro usualmente es por pérdidas. Alguien mencionó que puede ser por la mala alimentación. De acuerdo que sí, la mala alimentación tiene que ver, pero es la última opción, es la última opción. Lo más común es que sea por pérdidas. La pérdida en este caso aquí es las menstruaciones abundantes por miomatosis, ¿no? Que sería el factor asociado. Ahora, ¿la tiroides tiene algo que ver? Pues sí, en realidad sí tiene que ver, porque puede haber alteraciones de metabolismo por esto, y aquí tenemos las pruebas de función tiroidea. ¿Qué opinan? La Tiene TSH aumentada. está elevada. Los demás se mantienen dentro del rango. Sí, la TSH está un poquito por encima de lo normal. De hecho, es un hipotiroidismo subclínico, se llama así. Cuando es un TSH más de 10, ahí generalmente me preocupa un poco. Lo que pasa es que posiblemente ella esté recibiendo levotiroxina. No creo que le hayan dejado sin nada, ¿no es cierto? Ya le sacaron la tiroides, deben haberle dejado con levotiroxina y la dosis le está faltando un poquito para cuadrar. En realidad no es mayor el problema, de hecho puede mantenerse así, sin ningún inconveniente. Solo cuando es más de 10 ahí nos preocupa la TSH. ¿Sí? Entonces, en realidad la tiroides está suplementada, entonces no pasa nada. Es anemia microcítica regenerativa por deficiencia de hierro es el diagnóstico final. Ok, preguntas de este caso. ¿Sí está claro? Vamos a ver otro caso, ¿ok? Es una mujer de 35 años, sin antecedentes previos. Ella tiene una gesta de 6, miren, 6 gestas durante la última gestación, no tuvo control prenatal, presentó palidez intensa y disnea de medianos esfuerzos. En el posparto inmediato ameritó incluso transfusión. A la exploración física, en el puerperio inmediato se encontraron mucosas intensamente pálidas, atrofia de papilas linguales, soplo sistólico funcional plurifocal,
No existen adenomegalias ni hepatoesplenomegalia. Ok, muchachos. Ese es la resumen de la historia, el fragmento, ¿no? A ver, ¿cuáles son los datos del síndrome anémico aquí? Palidez intensa y disnea de mediados esfuerzos. Palidez intensa y disnea. ¿Qué más? También lo de Mucosas pálidas. las mucosas pálidas, lo de Atrofia de las papilas linguales. Ya. Esos datos de atrofia de las papilas linguales, recuerden que habíamos quedado que son, depende de la causa, no todos hacen eso, ¿no? Mucosas, atrofia de papilas Doctor, linguales. ¿Qué opinan del yo soplo? quiero hacerle una pregunta. Sí. Eso, yo también, eso le iba a decir que es un antecedente. Verá, o sea, cuando auscultamos a un paciente anémico, ¿va a haber soplos holosistólicos en todos los focos? ¿Siempre? No siempre, en el 10% de pacientes. Y depende mucho del grado de anemia. O sea, en anemia grave. Entonces, el soplo es una condición asociada al síndrome anémico. Es un dato que puede estar asociado al síndrome anémico, pero depende en este caso de la gravedad. No todos los pacientes tienen. ¿Sí? Ok, y hay un dato que quiero resaltar aquí. Sí, cambiamos el color un ratito. Que es algo muy interesante. ¿Qué pasó ella durante su gestación? Tuvieran que hacer. Transfusión sanguínea. Bueno, no, bueno, obviamente sí, estoy de acuerdo, tuvo que recibir transfusión, pero no tuvo control prenatal. ¿Qué significa esto? Que no, Que no no tomó ácido fólico. No recibió ninguno de los suplementos que debe recibir, ¿no es cierto? Y esto es muy importante en el escenario, sobre todo son 6 gestas, ¿no? Pues miren, ella tiene esta biometría de acá, vamos a ver, asimismo por serie blanca, tiene 4.700 glóbulos blancos, de los cuales neutrófilos son 72 y linfocitos de 28. ¿Qué opina? que está dentro de los valores normales. Está normal, vean, ya me fascina cuando ya enseguida le sale la idea de ya es normal, correcto. Plaqueta, 155.000. También está dentro del rango. Sí, están normales. Vamos con la serie roja. Hemoglobina 6.5, ¿qué dice? Disminuida, es una anemia crónica. Severa, anemia severa, ¿no? Anemia severa, porque está por debajo de 7. Vamos a ver, volumen corpuscular medio. Una anemia Aumentado. macrocítica. Macrocítica, ¿no es cierto? Es una anemia macrocítica. Ahora, tiene reticulocitos de 2%. ¿Qué opinan ustedes? Está normal. Sería regenerativa. Ok, sí, de acuerdo, regenerativa. Pero, por favor, esto es muy importante. ¿Será que este 2% corrigen 6 de hemoglobina? Sí. ¿Será que es suficiente la respuesta de la médula? No. Entonces se debe corregir, siempre se debe corregir. Cuando esté por arriba de 2, los reticulocitos, usted 2 o más, tenemos que corregir. ¿Cómo corrijo? Corrijo los reticulocitos multiplicados por el hematocrito del paciente, ¿sí? Y eso dividido para el hematocrito ideal. ¿Cómo sería? Despejemos la fórmula. El reticulocito sería 2 multiplicado por ¿cuánto es el hematocrito del paciente? 20.2. ¿Sí? Y esto dividido para hematocrito ideal, que para hombres y mujeres lo calculamos o lo dejamos con 45. Esto sería. Entonces, haciendo ya la operación, me sale 20 por 20.2 es 40.4, ¿no? Dividido para 45. Sí, doctor. ¿Cuánto sale eso? 0.89. 0.89. Entonces, los reticulocitos reales de la paciente, ¿cuánto ha sido? 0.89. Ya, ¿eso es regenerativo o arregenerativo? Regenerativo. Es arregenerativo, ¿no es cierto? Por tanto, entonces, es una anemia
Perdón. Anemia macrocítica A regenerativa. ¿Cuál es la primera posibilidad? Deficiencia de ácido fólico. Medimos B12, medimos ácido fólico, porque recuerden, si puede ser cualquiera de las dos. ¿Y qué resultado tenemos? ¿Cuál fue el diagnóstico definitivo? Deficiencia de ácido fólico. Deficiencia de ácido fólico. Ok, y miren, el más importante es esto, no tuvo control prenatal. ¿Preguntas? Doctor, ¿podría repetir en qué ocasiones debemos hacer la corrección de Cuando los... los reticulocitos estén más del 2%, 2 o más. Ya, gracias. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, muchachos. Sería todo entonces. Con esto terminaríamos la clase de hoy.